Vamos a, vamos a empezar a grabar. Bueno, ya se está grabando. Y pues no sé si se logra ver la presentación. Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces quizás para dar inicio, recordar pues que estábamos hablando acerca de la temática de los nombres de dominio y su relación con las marcas. ¿Cómo es que esto encaja en el tema de las sociedades? Bueno, toda sociedad sabemos que dentro de sus activos, ¿verdad? Dentro de su patrimonio, puede tener signos distintivos. Entonces decíamos que a partir de ello, pues es importante que nosotros como abogados, ¿verdad? O como socios, como accionistas, podemos, digamos, saber que en algún momento se puede presentar una controversia entre la marca que tenga registrada la sociedad y el nombre de dominio, un nombre de dominio X, ¿verdad? Entonces, es ahí como parte, digamos, del estudio integral que se debe de realizar. Nosotros deberíamos estar en la capacidad de poder conocer de esta temática y posteriormente pues tener las nociones e incluso pues dar la solución respectiva. Entonces estuvimos viendo la parte técnica, yo les decía, es ideal, es necesario el poder ver estos temas o abordar estos temas de derecho de nuevas tecnologías, empezando por la parte informática, por la parte tecnológica, porque es así como posteriormente vamos a conocer los aspectos importantes y necesarios relativos a la parte jurídica. Ya veíamos en la clase anterior que existen, pues, o existe una norma del artículo 113A de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el cual, pues, establece, digamos, diferentes aspectos entre los cuales habla pues de la entidad relativa pues a el nombre de dominio de primer nivel de código de país. Esta pues entidad, en una palabra, pues vimos que es SBNet, pero previo a ello pues estuvimos viendo también las diferentes clasificaciones. Veíamos que el sistema de nombres de dominio pues tiene características y una de ellas pues es que es jerárquico y otra de ellas pues es que es descentralizado. Desde el ámbito descentralizado pues veíamos que no existe una supercomputadora como tal que pueda almacenar toda la información o que tenga pues todas las IPs como tal, sino que esto pues cada dispositivo que poseemos está relacionado pues a una IP y es este sistema de nombres de dominio el que va, digamos, a eh, por medio de una palabra encontrar posteriormente esa IP que corresponde a cada uno de estos dispositivos. Eso en cuanto a la característica, digamos, y de manera breve, porque vimos mucho más en torno pues a la característica de descentralización del sistema de nombres de dominio. Sin embargo, también veíamos que este jerárquico, y ahí ya entra un poco más también el tema jurídico en cuanto existen niveles, niveles tales como el primero, el cual pues veíamos que los nombres de dominios se dividen en nombres de dominio de tipo genéricos. Estos a su vez tenían una subclasificación en cuanto a estos son abiertos o también restringidos. Y veíamos que también dentro del primer nivel están los nombres de dominio de código de país. Los primeros, es decir, los genéricos, pues pueden ser el .com, el .net, el .org. Dentro de los restringidos, pues el .edu, el .gov, etcétera. Y aclarar, pues que no es que, digamos, no se puedan tomar o haya que acreditar como tal que yo soy una institución educativa, por ejemplo, sino que restringidos es porque están supuestos para
que solamente pues pudiera registrarlos una institución de este tipo, pero pues, si alguien lo registra, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero lo ideal es pues no tomarlo si no encaja con nuestra idea pues de comercio, ¿verdad? O para lo que vamos a haber registrado previamente una marca. En cuanto a los nombres de dominio de código de país, ya veíamos pues que cada una de de los países tiene una entidad o una institución encargada para poder, digamos, administrar estos códigos, estos nombres de dominio de primer nivel de código de país. Entonces, en El Salvador, pues decíamos, está SBNet. SBNet, pues ya desde los años 90, pues tiene como tal básicamente esto. Permítanme. Perdón, que siempre pasa estando desde la casa. Venía ahí mi bebé. Pero bueno, ya le dijimos que esperar. Bueno, les decía de que en ese sentido, pues SBNet es la entidad pues que está encargada acá y veíamos en esta reforma de la ley de marcas y otros signos distintivos que básicamente pues esta entidad debe de tener una política para resolver conflictos. Ya vamos a ver un poquito más de eso, cómo resolverlos. Eh, pero bueno, también hay nombres de dominio de segundo nivel y que estos básicamente decíamos son o tienen coincidencia con la marca que normalmente elegimos. Y esto puede ser, digamos, de cualquier característica, de lo que nosotros pues elijamos. Ya veíamos al inicio de la clase pasada todo lo que puede constituir una marca, ¿verdad? En el caso de los nombres de dominio, pues todas las, digamos, combinaciones de letras, palabras que queramos, como tal podría ser o constituir un nombre de dominio. Entonces, en tal caso, pues continuando con lo que hemos venido hablando, habíamos establecido pues que habían tres teorías acerca de los nombres de dominio. La primera pues nos hablaba un poco de los nombres de dominio acerca de que nosotros, nuestra relación con el nombre de dominio era la de un derecho de propiedad, de un derecho real de dominio, valga la redundancia. Entonces, veíamos pues los argumentos, no los voy a repetir, de ahí veíamos que existía una segunda tesis, pues la cual nos habla un poco acerca de qué es realmente el uso lo que tenemos, no es el dominio como tal, pues ya habíamos visto algunos argumentos, algunos análisis acerca de esto, pues que nos llevaba a la idea de que lo que realmente teníamos es el uso, lo que realmente tenemos cuando registramos un nombre de dominio es el uso. Esto eh, pues llegamos a esa conclusión, pero también había una tercera tesis, la cual pues nos establecía que los nombres de dominio podían ser un signo distintivo. Entonces ahí lo analizamos a la luz de nuestra constitución y posteriormente a la luz de la ley de marcas y otros signos distintivos y llegamos a la conclusión que en definitiva pues no es un signo distintivo, aunque digamos que en el día a día de una sociedad, pues el nombre de dominio es prácticamente el uso que se le da, el uso, ¿verdad? Obviamente, no el tratamiento legal ni jurídico, pero el uso que se le da es muy, muy similar al de una marca o un nombre comercial. Por lo tanto, podría llamarnos a la confusión, ¿verdad? O hay ciertas similitudes, pero ya vimos que nuestra constitución es muy clara en decir que los signos distintivos se van a regular en cuanto a su forma y
en todos sus aspectos conforme a lo que la ley establezca. Y en ese sentido, pues, básicamente, pues, descartábamos esta teoría. Entonces, ¿qué conclusiones, pues, tenemos? Podemos decir que no son signos distintivos, ¿verdad? Porque nuestra ley de marcas y otros signos distintivos regula o los regula de manera cerrada, ¿verdad? No son, como dice aquí, eh, abiertos, ¿verdad? Sino que son cláusulas totalmente cerradas. Es decir, la lista es taxativa. Para ello, tendría que agregarse como tal los nombres de dominio, establecer su concepto, su modo de registro, etcétera, etcétera. También, pues dentro de lo que podríamos concluir es que es un contrato de prestación de servicios, lo que adquirimos es el uso. Si dejamos de pagar, ¿verdad? De conformidad pues a lo que nos habíamos, digamos, lo que hemos contratado, pues el nombre de dominio ya no lo podremos usar. También pues podemos hablar de que es un contrato de adhesión, el que nosotros suscribimos con el registrante, ¿verdad? Del nombre de dominio, ya que pues las cláusulas están ahí y si nosotros pues queremos el nombre de dominio, básicamente tenemos que adherirnos. No hay una posibilidad de una libre discusión para poder, digamos, llegar, digamos, a modificar una de esas cláusulas. Es de tracto sucesivo porque cada vez que, digamos, nosotros necesitamos de ese nombre de dominio, tenemos que pagar mes a mes, año a año, 6 meses y luego otros 6 meses, etcétera. Y los servicios que vamos recibiendo, pues también son en ese sentido. Mes a mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, etcétera. Y bueno, esto pues en el caso de El Salvador, porque hemos hecho un análisis valiéndonos, digamos, de lo que establece pues nuestra constitución y nuestra legislación civil también, ¿verdad? En cuanto pues a la primera teoría sobre todo y a la tercera. Así que bueno, vamos con esta, digamos, naturaleza jurídica delimitada o determinada de los nombres de dominio, pasemos un poco a hablar de las conductas que dan ya lugar a esta parte, pues, de los conflictos y posteriormente su resolución. Si hubiera, pues, alguna pregunta, siempre me la hacen saber, por favor. Vamos, entonces, en el primer lugar, existe un término, ¿verdad? Que se denomina la ciberocupación. ¿A qué se refiere la ciberocupación? Básicamente, la ciberocupación consiste en lo que hemos venido hablando anteriormente. Consiste en que un nombre de dominio es registrado por una persona distinta al titular de una marca con el propósito de hacer daño, con el propósito de vulnerar, con el propósito de realizar diferentes conductas que linden en una, digamos, vulneración de la protección conferida por esta marca a su titular. También hay conductas que podrían encauzarse dentro del ámbito, diría, incluso culposo, porque a veces se pueden dar coincidencias en donde alguien registra un nombre de dominio y no lo hace de mala fe, pero pues tal vez está promocionando productos que pues sin saberlo podría, digamos, estar, digamos, riñendo con esta protección de una marca previamente registrada. Entonces, hay diferentes conductas y estas conductas, déjenme decirles que son bien marcadas, ¿verdad? Marcadas me refiero a que aquí en El Salvador, en Guatemala y en cualquier país, básicamente son las mismas conductas
que constituyen ciberocupación. Me dirán, ¿y cómo es que se ha logrado calcar o ser tan uniforme el ordenamiento jurídico en diferentes países? Bueno, porque precisamente esto tiene que ver mucho con la OMPI. La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, eh, emitió en su momento, y vamos a ver que la OMPI pues tiene una parte rectora en esto, emitió su política de resolución, política uniforme de resolución de conflictos, y prácticamente pues esto se ha ido calcando en los diferentes ordenamientos jurídicos. Se ha ido calcando para los diferentes nombres de dominio de código de país. Entonces, ¿cuáles son las conductas que podríamos catalogar como ciberocupación? Como les decía, son tres. Veámoslas. Primero es restringir. Yo le he puesto de buena fe porque considero que esta conducta se encausa más dentro de la buena fe porque dice restringir o registrar, perdón, un nombre de dominio idéntico o similar, ¿verdad? Recordemos que puede ser de igual o coincidir de manera idéntica con una marca o similar. Yo les decía que nuestro análisis debe de ir no solamente o no se debe de limitar hacia ese punto, sino que debe de también incluir otros aspectos como la territorialidad, les decía, también la clase en la cual está registrada la marca, porque solamente en esas clases goza de protección, y también verificar si no es de estas excepciones, nuestra marca, pues las cuales decíamos son las marcas notorias y famosas. Entonces, dice, registrar un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión respecto de una marca de productos o de servicios sobre la cual el demandante tiene derechos previos. Entonces, esa es la primera, digamos, conducta que puede ocurrir. Entonces, aquí puede, digamos, ser algo de buena fe prácticamente, diría yo. Entonces, ¿qué va a pasar si es de buena fe? Si es de buena fe, entonces lo que haríamos nosotros es, en primer momento, para resolver, bueno, e incluso si es de mala fe, yo les mencionaba, la vía para poder resolver esto es directamente enviarle una nota, un correo electrónico a la persona que tiene registrado este nombre de dominio y decirle, bueno, mire, yo tengo una marca registrada, por favor, cese y desista, ¿verdad? Esto normalmente se va a hacer a través de abogado, ¿verdad? Pero si nosotros se da el caso, pues que es nuestra marca, es nuestra sociedad, pues también lo vamos a poder hacer nosotros mismos. Entonces, puede surgir la pregunta, ¿y cómo, verdad? En algo tan amplio como los nombres de dominio, puedo saber los datos de un titular, ¿verdad? Los datos de un registrante de un nombre de dominio. Y ahí es donde lo que se realiza normalmente es una búsqueda que se denomina who is. Who is, así como who, de quién, is, de quién es. Entonces, estas búsquedas normalmente se encuentran o las vamos a encontrar. ¿En dónde? Las vamos a encontrar dentro del sitio web del proveedor del nombre de dominio. Si es un nombre de dominio, y ahí volvemos una vez más a la parte técnica, si es un nombre de dominio de tipo genérico, nos vamos a ese proveedor. Yo les mencionaba uno que es como quizás el más famoso, GoDaddy, ¿verdad? Nos vamos a ese sitio web y ahí buscamos o si encontramos o buscamos el apartado que se denomina Who is, la búsqueda Who is, y ahí pues nos dará las características y los datos de la persona pues que deberíamos enviar este correo de cese y desista. Ya les voy a dar un ejemplo para que esto pues no quede nada más en un dicho, ¿verdad?
o en una forma un poco abstracta de mencionarlo, pero quiero acabar un poco estas tres conductas. La segunda es poseer un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Entonces, por eso les digo, la primera conducta más siento yo, considero yo que está encausada en la buena fe, pero aquí sí claramente se establece que se está registrando para utilizarlo de mala fe, ¿verdad? Aquí hay una casuística grande, ¿verdad? A veces registran, eh, por decir algo, eh, la marca de alguien, no sé, cualquier marca, eh, ya hablábamos de marcas famosas, ¿verdad? Como Nike, como Coca-Cola, y le agregan a ese nombre de dominio de segundo nivel una palabra ofensiva. ¿Verdad? Lógicamente no se la voy a decir, pero ustedes imagínense, ¿verdad? Coca-Cola y una palabra, ¿verdad? Ofensiva. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso, con solo agregárselo, aunque no esté vendiendo productos, ¿verdad? Sino que pueda estar, digamos, cualquier otra, haciendo cualquier otra actividad con la página web, pero esto cuando tiene tráfico, ¿verdad? Me refiero a tráfico cuando ingresan usuarios, ven esto, lo que está ocurriendo es que básicamente pues es una especie de burla, ¿verdad? De desacreditación a ese producto. Entonces, ese sería, digamos, uno de los casos que habilitaría para pedir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a pedir? Ya lo veremos, pero podemos pedir la cancelación de ese nombre de dominio. O si solamente es Coca-Cola, Nike, cualquier otra marca, Chori, eh, Pollo Campero, no sé si ya comieron, pero no, pues espero eh, pues, algunos lo estén haciendo y buen provecho. Eh, Cualquier marca, ¿verdad? Pudiéramos, digamos, entablar esto y también pedir que se nos transfiera ese nombre de dominio. También pudiéramos pedir que se establezcan ciertas medidas cautelares. Ya vamos a ver. Esto es bien importante porque también algunos estarán preguntando, ¿y cómo determinar la mala fe? O alguien estará diciendo, mire, realmente esto de la mala fe es algo como bien indeterminado. Entonces, eh, ese es otro aspecto, diría yo, bastante importante de las políticas uniformes de resolución de conflicto en materia de nombres de dominio, porque es la misma norma la que ya establece ciertas causales para determinar la mala fe, ¿verdad? ¿O qué es la mala fe? Entonces, aquí están claras y como les digo, esto lo vamos a encontrar prácticamente calcado en todos los ordenamientos jurídicos. Dice, por ejemplo, es mala fe registrar un nombre de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre al demandante. Es decir, yo aquí en El Salvador veo que va a ingresar una marca que no tiene su sitio web, aquí su .sb, .com.sb, y digo, bueno, ya viene esta marca, me voy a adelantar a registrarla, el nombre de dominio, y cuando lo quieran registrar, sorpresa, ¿verdad? Yo ya lo tengo y lo que vamos a hacer, pues, es negociar, ¿verdad? Si quieren, yo se los puedo ceder, ¿verdad? Hacemos el documentito ahí, pero, ¿verdad? Me van a reconocer cierto dinero. Entonces, esto es mala fe. El registrante de la marca podría, digamos, en algún sentido, lo cual no es recomendable, ¿verdad? Acceder a esta negociación que pretende esta persona, pero esto pues sería prácticamente ser cómplice de la conducta ilícita, ¿verdad? Que esta persona, digamos, promueve. Pero pues si no, está la vía pues para poder entablar un conflicto de este tipo, que ya veremos, como les decía anteriormente, en el caso de los nombres de dominio genéricos, acudiremos a la OMPI
Y en el caso de los nombres de dominio de código de país, acudiremos a la entidad acreditada como tal y a lo que establece como vía de resolución la política de ese ente de país. Segunda, digamos, característica o conducta más bien que constituye mala fe es el registro con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, ¿verdad? Hay cuestiones de competencia desleal, ¿verdad? Hay cuestiones de desacreditación incluso nada más. Entonces, si yo registro un nombre de dominio con solo o con el fin de realizar eso, ¿verdad? De perturbar su actividad comercial, de estar creando a través de ese nombre de dominio y ese sitio web, pues noticias falsas, por ejemplo, cualquier cosa, ¿verdad? De ese tipo, eso es mala fe. Y el tercero, registro con el fin de atraer con ánimo de lucro usuarios, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante. Entonces, básicamente, ¿verdad? Básicamente, esta pues es una de las conductas que incluso pues además de la temática que estamos planteando, habilitaría a la sociedad que ha registrado su marca a poder demandar por medio de competencia desleal, que ya sería otra materia, otra acción, ¿verdad? Y otro proceso judicial distinto. Bien, no sé si hay preguntas. Como decía el doctor Wandy, que la vez pasada se siente raro como estarle hablando hacia la computadora, pero sé que ahí está. Bueno, entonces, Yo tengo una pregunta. excelente, diga. eh, digamos, como los nombres de dominio son así internacionales. Entonces, como para saber hacia quién, entendí que es por medio electrónico, como decir eso, pero cómo saber hacia quién dirigir mi advertencia de que tiene un nombre de dominio igual que el de mi marca. Ok, Porque si no tengo sus datos y su información, o por ahí busco si tiene algún chat, o no sé, ¿cómo sería? ok. Perfecto, excelente pregunta. En este momento voy a, déjeme ver, vamos a buscar aquí. Aquí está. Vaya, aquí voy a proyectar, voy a cambiar mi pantalla. Eh, Les voy a proyectar esta. Permítanme, me dan un momento. Vaya. ¿Se ve el sitio de SBNet? Sí, Vaya. Ok, perfecto. Entonces aquí por ejemplo, aquí vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo nacional primero. Ya sabemos que SBNet es la entidad de nombre de dominio de primer nivel, código de país, .sb. Entonces, yo aquí estoy en el sitio web de SBNet. Entonces, si ustedes incluso pueden acceder, pero si no, pues aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, compañera, deme un ejemplo de una marca que usted sepa que está registrada aquí en el país, que tiene su sitio web, ¿verdad? Alguna marca que es conocida. salvadoreño. No, no necesariamente, pero que digamos hay un almacén, un restaurante, cualquier comercio que se le venga de los que ya, Ah, pues, Simán, almacén Simán, ¿cuál? almacenes Simán. Simán, vaya. Simán, vaya, aquí está, ese es el nombre de dominio de segundo nivel, ¿verdad? Entonces queremos saber si está registrado. Vamos a hacer la búsqueda como para saber si está registrado. Entonces, miren,
ya me dice, están disponibles el siman.sb, el siman.org.sb, el siman.gov.sb, siman.edu.sb y el siman.com.sb ya está registrado. Entonces, aquí estamos haciendo el ejercicio para varias cosas. Uno, si nosotros quisiéramos registrar este nombre de dominio, pero también podemos ponernos bajo el supuesto que usted consulta. Asumamos que nosotros tenemos la marca Simán, la marca, pero y nosotros vemos que alguien ha registrado el nombre de dominio siman.com.sb tal y cual está aquí en la pantalla. Entonces, queremos mandarle, ¿verdad? Como primer aviso, el correo, mire, yo tengo la marca siman.com, por favor, cese y desiste de esa conducta. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Aquí está, mire, ahí dice, ¿ve? Siman está registrado. ¿Y quién es el contacto administrativo? Normalmente el contacto administrativo es quien tiene la facultad de poder hacer cambios en este nombre de dominio. Entonces, ahí está, dice Guillermo Simán, el correo guilles@simán. Bueno, no voy a leerlo así textual, pero está el teléfono también, está la fecha del registro, se le vence, ¿verdad? Ya de hecho, según esto, pues venció pero ya lo han de haber registrado, ya lo han de haber renovado, ¿verdad? Pero estos son los datos, ¿verdad? Que nos da nuestra entidad, ¿verdad? Que es punto SBN, ¿verdad? Eh, por ahí pues decían de la prensa gráfica, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esta es la manera, ¿verdad? De poder en el mundo de los nombres de dominio, y por eso es que es importante la reforma que leíamos allá casi al final de la clase de la ley de marcas y otros signos distintivos. Esto nace a consecuencia, esta información que estamos viendo es producto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y nuestro país, ¿verdad? Y otros países que fue simultáneo. Entonces, ahí en el Tratado de Libre Comercio, y más adelante creo que lo tengo ahí el artículo en la presentación, establecía pues que esta entidad debe de contar con un registro público, y esto es lo que luego dio lugar, ¿verdad?, o nacimiento a la reforma en la ley de marcas y otros signos distintivos. Ese artículo 113A que leíamos eh, reproduce textualmente lo que dice este tratado, ¿verdad? Así que ahí está, esta es la aplicación práctica, ¿verdad? Es bien sencillo, imagínense aquí, ya sabemos a quién deberíamos pues iniciar, ¿verdad? Este tema. Ahora podemos, a esta misma Pero entidad, eso sería en nombre que, en caso que sea código de país. sí, pero es Y en igual, el caso que sea con un dominio con genérico, ahí debe de irse a los diferentes proveedores, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, Godaddy.com es un proveedor de tipo genérico, de nombres de dominio de tipo genérico. Entonces, ahí, digamos, se puede hacer la búsqueda. Esto que acabamos de hacer es una búsqueda JUIS. Ese es el término técnico, JUIS. Entonces, igual en los proveedores de nombres genéricos de dominio, se puede hacer esta misma búsqueda, ¿verdad? Y nos van a dar esos datos porque la idea es que esto se realice, digamos, de una manera uniforme, ¿verdad? Así que esa, digamos, es la manera de hacerlo. Este caso también, en esta página, siempre en el tema de nombres de dominio de código de país, SBNet tiene este otro buscador que básicamente pues nos traslada a poder buscar simultáneamente en diferentes países. Pero como bien pues se mencionaba, es en cuestiones
código de país, nombres de dominio de código de país. Ya en lo otro, reitero, hay que ir a los proveedores, ¿verdad?, que existen de nombres de dominio genéricos y ahí realizar esa búsqueda UIS. Casi que estos, digamos, estos proveedores también pues tienen eh, sus páginas en diferentes idiomas, lo cual pues permite de alguna manera el poder realizar estas búsquedas en nuestro pues, idioma eh, natal, llamémoslo así. Este ejercicio pues pensaba hacerlo, pero como dice, bueno, cuando se entra a este buscador menciona que beta. Entonces, en este momento al parecer no funciona, pero realmente pues como está aquí en esta imagen que ustedes pueden ver, se pondría la palabra que queremos buscar y básicamente el resultado que se obtendría sería, como está aquí abajo, ¿verdad?, las diferentes banderas y aquí va a decir cuántos nombres de dominio están disponibles. Al darle clic sobre el que, digamos, no está disponible, me va a mostrar, pues, los datos de contacto, ¿verdad? Ahí en ese buscador es un poco más detallado porque incluso, pues, divide en contactos administrativos y también, pues, habla, pues, de la empresa registrante. Es un poco más amplia la información como tal, pero como les reitero, siempre habrá que buscar el contacto administrativo porque es ahí a quien en principio vamos a tratar de manera directa. Si no, vamos a buscar la manera amistosa que podría ser dependiendo de la política uniforme, y si no, pues lo normal es un arbitraje. Arbitraje que, dependiendo si es un nombre de dominio genérico, será usualmente ante la OMPI, el grupo de expertos que posee, y si no, pues será ante eh, lo que establezca la política uniforme de cada uno de los países. Bueno, voy a volver a la presentación. Solo una cuestión también. Al final de la clase le hice una consulta el sábado pasado y entonces me mencionaba de que no, por ejemplo, El Salvador no firmó esta cuestión de la OMPI. Sí. Entonces, en ese caso, quienes no hayan firmado no tienen acceso a estas políticas, No, aun cuando son dominios genéricos. sí, lo que mencionaba es que la OMPI conoce de casos de dominios genéricos únicamente. La OMPI no entra a conocer casos de nombres de dominio de códigos de país. Esas están exclusivamente para el ente acreditado en cada país, salvo que el país como tal hubiera declarado de manera expresa que su nombre de dominio de primer nivel de código de país y las controversias que pueden suscitarse en torno a marcas pueden ser sometidos también bajo la política de la OMPE. ¿Sí? O sea, siempre está la posibilidad, pero la regla general es que nombres de dominio de tipo genérico irán ante la OMPI y nombres de dominio de código de país serán según lo que establezca cada una de las entidades internamente. Ahí se va a resolver, salvo que el país haya establecido que indistintamente se pueden resolver a través, por ejemplo, de aquí, del caso SBNet, o también se puedan resolver en el caso, pues, de la OMPI, ¿verdad? Ahí tendría las dos opciones. Digamos, usted como abogada podría decir, bueno, mire, realmente me gusta más cómo trabaja el grupo de expertos de la OMPI, ¿verdad? Ejemplo, eso puede ser cualquier otra opción. Entonces usted pudiera elegir una u otra,
Pero en el caso de El Salvador no hay esa opción, ¿verdad? Solamente es cuando se trata de código de país ante SBNet y lo que establece su política de resolución de conflictos. Bueno, ya les decía yo, ¿verdad? Que tenemos este tratado que da origen básicamente a el tema de los nombres de dominio. Y aquí está en el artículo 15.4 el tema de nombres de dominio en Internet. Si ustedes se fijan, básicamente pues es lo mismo que está en nuestra ley de marcas, ¿verdad? Pues dispone que en el tema de piratería cibernética de marcas, cada parte, en el caso pues así lo ha redactado por ser el tratado, debe de contar con su entidad de administración de dominio de código de país y tiene que disponer de procedimientos apropiados de resolución de controversias, es decir, debe de existir una política como tal uniforme y también en el número 2 establece que va a tener eh, la obligación de brindar acceso público a una base de datos confiables, que es o que está materializado en lo que acabamos de estar viendo en el caso de SBNet. E incluso, ¿verdad? Desde este último buscador que pretendía mostrarlo, pero que no está funcionando en este momento, o al menos en mi caso no cargó, ahí pues podemos ver muchos países o casi los países pues de Latinoamérica. Y esto es producto precisamente de este tratado, ¿verdad? Es una materialización del mismo. Bueno, de ahí pues ya les decía, ¿verdad? En el caso pues de El Salvador tenemos la política uniforme de resolución de controversias. ¿Qué aspectos pues podemos destacar? Y aquí ya vamos entrando quién resuelve los conflictos, ¿verdad? Debe de ser ante el centro de mediación como tal de la Cámara de Comercio de AmCham, es decir, de la Cámara de Comercio Americana. Este es el ente para poder desarrollar eso. Quiero ver aquí en la misma página de SBNet, lo voy a cambiar otra vez aquí para que podamos ver. Si volvemos aquí, nos vamos a políticas y esto pues me interesaría que lo leyeran, ¿verdad? Para poder ampliar los conocimientos. Lógicamente no nos podemos poner a leer cada artículo, pero se los quiero mostrar porque igual quiero pues que veamos el otro tema, el del registro de la sucursal en la clase siguiente. Entonces, que básicamente pues nos dice, ¿verdad? Esta es la política uniforme para la resolución de controversias en torno al nombre de dominio.sb. Aquí nos habla pues que esta es la política, ¿verdad? Establece pues que el procedimiento se va a llevar a cabo por el reglamento de la política uniforme. Aquí nos dice claramente que el Centro de Mediación y Conciliación y Arbitraje avalado para aplicar esta política es el de la AmCham, de la Cámara de Comercio Americana. Habla, ¿verdad? Que previo a acudir a ese centro, se recomienda, ¿verdad? Como dice aquí, que se contacte directamente con las partes. ¿Verdad? ¿Cómo se va a hacer? Justamente lo que acabamos de ver aquí. Está de manera escrita lo que les decía, la búsqueda who is, ¿verdad? Who is, quién es. Eh, entonces, esa es la manera como podemos contactarlo, ¿verdad? También las declaraciones, cancelaciones, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Aquí nos lo regula un poco. Lógicamente esto se va a completar con el reglamento que cita al inicio el documento. También, digamos que
esto pues no obsta que si lo llevamos a cabo acá, no podamos ir a los tribunales, ¿verdad? A lo judicial. Lo ideal pues es que si lo hacemos acá, pues acá obtengamos la resolución, porque lógicamente va a existir un laudo arbitral, pero también recordemos pues que en el caso incluso de los laudos arbitrales, la ley de arbitraje que tenemos en nuestro país, ley de mediación, conciliación y arbitraje, incluso pues establece la posibilidad de una apelación de ese laudo. Esa fue una incorporación que incluso se hizo, eh, y esto pues, digamos, motivó por ahí hace años ya incluso una demanda de inconstitucionalidad, porque se decía, mire, si ya a través de una cláusula establecimos que en caso de controversia vamos a ir a un arbitraje, entonces, ¿por qué razón? Pues deba, digamos, en este caso, irse de regreso a lo judicial, ¿verdad? Entonces, fue algo pues que en su momento la Sala de lo Constitucional resolvió, ¿verdad? Que no era en contra de nuestra Constitución, y el artículo pues ahí se mantiene. También nosotros podemos entablar una demanda como tal de manera directa, ¿verdad? No solamente a través de la apelación. Eh, y bueno, ¿verdad? Aquí se habla pues de las sesiones, como les decía, aquí normalmente pues lo que vamos a pedir cuando se suscite una de estas controversias es o que se cancele ese nombre de dominio que está infringiendo los derechos que tenemos como titulares de una marca. Eso sería una petición. Otra podría ser que me transfieran el registro de ese nombre de dominio como tal. Y en estos casos, básicamente, ¿quién es el que va a realizar esos cambios? Bueno, lo va a realizar, en este caso nuestro, SBNet. O lo va a realizar, pues, el registrante de nombres de dominio genéricos, en el caso, pues, de ese tipo de nombres de dominio. Y lo va a registrar, o esas acciones las va a realizar, obviamente, cuando se lo ordene el tribunal arbitral que corresponda, o el grupo de expertos, o incluso pues un juez como tal, ¿verdad? Entonces, pues, el último apartado establece un poco de modificaciones de la política, ¿verdad? Así que por aquí podemos irnos un poco, ¿verdad? Ahí está el reglamento también, que instaría pues que si le pudieran dar una revisión sería adecuado. Voy a regresar a la presentación. Bueno, eh, entonces, en el caso de los nombres de dominio de tipo genérico, aquí está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero ya sabemos que ICANN, como les decía, es la entidad que es la máxima autoridad, o que es la entidad que tiene pues a su cargo el tema de los nombres de dominio. Ahí nacen, ¿verdad? Ahí se autorizan entidades, etcétera. Entonces, es la ICANN, a través de la OMPI, que tiene un grupo de expertos, los cuales pues fungen como una especie de tribunal, y son los que le dan, digamos, resolución a todos estos conflictos. Aquí, digamos, a través de diferentes preguntas, pues he tratado como de rescatar los puntos más importantes a través de este procedimiento, ¿verdad? Para que podamos ir viendo un poco e ilustrándonos, ¿verdad? Primero, ¿quién puede valerse de este procedimiento? Cualquier persona, ¿verdad? Entre ellos, pues las sociedades como tal, ¿verdad? Aquí deben entenderse personas naturales o jurídicas, siempre y cuando sea el que haya registrado la marca como tal, ¿verdad? Y que entre en conflicto esa marca, su protección, ojo, ¿verdad? Eso es bien importante, que su protección
entre en conflicto con el nombre de dominio, ¿verdad? Ahí tiene que ver mucho el tema de la territorialidad, no lo olvidemos, ¿verdad? Que el nombre de dominio que está infringiendo, o el nombre de dominio infractor, pues deba de estar realizando publicidad o haciendo estos actos que se constituyen de mala fe, como veíamos anteriormente, en el territorio o en los territorios en los cuales está siendo protegida la marca. Si no, de entrada, pues es un caso que no va a ser acogido por el grupo de expertos, porque la protección de la marca, lógicamente, no tiene ese alcance. Bueno, ¿se puede recurrir a los tribunales? Ya les decía que sí, ¿verdad? Eh, Puede ser a través de un recurso, puede ser a través de una demanda como tal. El procedimiento. El procedimiento, ahí es donde podemos preguntarnos, bueno, ¿será que tengo que ir a la OMPI? ¿Dónde está físicamente la OMPI? No, ¿verdad? Todo esto se realiza de manera electrónica. Yo debo de presentar una demanda, ¿verdad? Una demanda pues eh, con todos pues los elementos que ya a esta altura tenemos claridad, pero no obstante, si nosotros queremos tener un modelo, ¿verdad? Una plantilla, en la página de la OMPI como tal existen plantillas de este tipo de demanda, ¿verdad? Para que nosotros podamos rellenar los espacios como una manera de facilitar esto. Realmente, aunque es fácil el procedimiento, hay cuestiones que sí son un poco técnicas, por lo tanto, en el ámbito pues de los abogados, creería yo pues que tenemos como esa posibilidad de poder, digamos, llevar un caso de esto, ¿verdad? Porque hay cosas técnicas que podrían estar fuera del alcance de un particular común y corriente, llamémoslo así, o alguien pues que no es abogado. Eh, Lógicamente, pues se debe de identificar a la persona a quien estamos demandando, ¿verdad? El contacto administrativo del nombre de dominio, y a esta altura hemos hecho una búsqueda juiz, como veíamos. Hemos detallado, pues, em, los datos, el nombre de dominio, y pues tenemos que encajar en esas tres conductas que yo les mencionaba, ¿verdad? Y establecer pues la mala fe dentro de las causales. Ahí no tenemos que, digamos, estar inventando algo nuevo, ¿verdad? Sino que es dentro de esas causales que ya están, y como les mencionaba, son bastante uniformes en todos los ordenamientos jurídicos. Eh, entonces, establecemos la causal y hacemos o damos la explicación como tal. Este grupo de expertos que les decía puede ser una persona o pueden ser tres. Ahí dependerá cómo es, digamos, la controversia, cómo es que se plantea la demanda, si se quiere que se conozca una o tres personas. Lógicamente, los costos pues van a ser más grandes si son tres personas, van a ser menores si es una sola persona. Eh, el grupo de expertos va a notificar, ¿verdad? Puede hacer prevenciones. También es importante pues que saber que se puede también establecer medidas cautelares. Se pueden pedir medidas cautelares en esta demanda que nosotros presentemos. Eh, ¿Qué medida cautelar sería? Bueno, que cese momentáneamente pues eh, digamos, el uso de este nombre de dominio. Aquí lo ideal pues es justificar, como en toda medida cautelar, los requisitos para establecer la procedencia de esa medida cautelar. Ya sabemos pues que son la apariencia de buen derecho, ¿verdad? O el denominado fumus boni iuris, el periculum in mora, ¿verdad? También hay que establecerlo como tal para que pueda acceder a este grupo administrativo. Debe de pedirse qué es lo que queremos,
que se cancele el nombre de dominio o que se nos transfiera como tal. Pueden ser varios nombres de dominio, ¿verdad? También los que estén en conflicto con esa marca. El procedimiento más o menos dura 60 días, es algo mucho, digamos, más expedito que un procedimiento judicial. Es un procedimiento escrito porque no se suelen hacer audiencias, ¿verdad? Es la demanda, luego pues le van a correr traslado a la parte demandada, va a presentar su contestación, el grupo de expertos va a hacer su análisis y va a resolver. Ese es el procedimiento, salvo que lo considere, digamos, oportuno, puede realizar una audiencia, ¿verdad? Audiencia que va a ser virtual. Hay temas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué idioma se lleva a cabo? Bueno, normalmente pues es en el idioma mayoritario de la nacionalidad de las partes, ¿verdad? Casi que la mayoría se llevan en inglés porque pues es un tema que quizás está más desarrollado en Estados Unidos, pero eso no quiere decir de que en América Latina no lo esté. De hecho, hay muchos casos en esto. Ya les decía, pues que no se desarrollan audiencias, a menos que así lo estime el grupo de expertos como tal. Lo normal es que la resolución se emita. Existe un formato de demanda, como les decía, no es obligatorio, pero pues creo yo que podríamos decir que es deseable su utilización si la misma OMPI pues lo está estableciendo. Eh, Ahí les incluyo pues a qué correo es que se debe de enviar esa demanda. El idioma pues ya les decía, normalmente es el de la nacionalidad de las partes, pero la regla general será, y por eso es que la mayoría son en inglés, de acuerdo pues al idioma del registro. Pero nosotros podríamos presentarla pues sin problema en castellano, si así lo consideramos y es lo mejor. No es necesario, ¿verdad?, que la firma esté, digamos, legalizada o que también la demanda sea presentada por un abogado. No es necesario que actuemos como apoderados, ¿verdad? Sino que eh, simplemente pues se puede presentar la demanda, firmarlo el titular y enviarla. Claro, nosotros podemos estar redactando los escritos como tal, no es necesario legalizar, como les digo, la firma de esta persona, basta pues con enviar el archivo como tal con lo que se requiere. Lo que se busca acá, ¿verdad? Es que esto pues sea de la forma más expedita, sin tanto formalismo, ¿verdad? Porque todos los temas de Internet aspiran a eso, ¿verdad? El mismo comercio electrónico, si ustedes se fijan, pues hay muchos aspectos en los cuales pues se resuelven las controversias sin necesidad de acudir a ningún ente gubernamental, ya sea administrativo, pues, o incluso, pues, judicial, sino que las mismas, digamos, empresas, otras, digamos, proveedores que están involucrados en el comercio electrónico, por ejemplo, PayPal, ¿verdad? Si nosotros realizamos un pago a través de ellos, pues tiene un centro de disputas, puede anular pagos, ¿verdad? Puede devolvernos el dinero que han pagado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que eso es a lo que obedece pues el tema de evitar formalismos. Debe de pagarse, lógicamente, como les decía, en el caso pues de uno o tres expertos y también del número de nombres de dominio que se está demandando, contra lo que se está demandando, así pues serán diferentes tasas. En la página de la OMPI, ¿verdad? Están esas diferentes tasas. Si ustedes pues, desean, lo pueden consultar para tener más claridad en ese aspecto del pago. Y se debe adjuntar pues, el comprobante de haberlo pagado con la demanda. Eh, la contestación pues, sería obligatoria porque cuando nosotros
hemos suscrito, hemos registrado un nombre de dominio en ese acuerdo, ¿verdad? En ese, como ya les decía, contrato de adhesión que hemos en su momento aceptado, siempre hay una cláusula en la cual pues se establece que en caso de controversias pues yo debo de contestar, ¿verdad? Esa demanda. Entonces, en principio sí es obligación, pero si no se presenta, ¿verdad? El escrito de contestación o se excede del plazo de los 20 días para presentarlo, entonces el grupo de expertos puede simplemente pues continuar, ¿verdad? No se va a detener, ¿verdad? El procedimiento, sino que va a continuar y va a resolver como tal, según pues lo que se haya presentado. Lógicamente esto va, digamos, eh, a reducir las posibilidades pues, de una resolución favorable para la parte demandada si es que no contesta. Lo mismo que hemos hablado en el caso de la contestación, de la demanda, perdón, se aplica para la contestación. ¿Hay un modelo de contestación? Sí, existe un modelo de contestación para la demanda como tal. El idioma, pues, aplica lo mismo, ¿verdad? Del acuerdo de registro, normalmente esa es la regla general, pero si por ejemplo me han demandado en castellano, aunque el acuerdo sea en inglés, pues yo puedo contestar también en castellano. Aplica el tema del abogado, como le digo, pues si nosotros somos la parte demandada, no es necesario, ¿verdad?, que se acredite un abogado, se puede acreditar pues el, el registrante del nombre de dominio y el abogado pues estar actuando ahí, digamos, atrás, ¿verdad? Como tal. Como no va a ser una audiencia oral, no es un procedimiento de tipo oral, sino que es como los procedimientos anteriores, ¿verdad? En nuestras legislaciones todo va a ser por escrito y será pues el abogado el que vaya presentando este tipo de contestaciones y escritos y lo que requiera el grupo de expertos. Bueno, ya había hablado un poco acerca del grupo de expertos. Les decía, pueden ser una, tres personas como tal. Eh, Esto pues se va a adoptar también, se va a proponer en la demanda. El demandado pues también eh, puede aceptar o proponer que solo sea uno. Y al final pues se va a resolver sobre eso mismo en cuanto a este grupo de expertos. Bueno, luego pues tenemos las resoluciones que se pueden dar. Vamos a ver aquí, chat. Dice las resoluciones que emite la UNPI en ese proceso son de carácter obligatorio independientemente del territorio o puede seguirse algún proceso aparte si no se está de acuerdo. Sí, son obligatorias, ¿verdad? De hecho, pues el grupo de expertos va a notificar su resolución al, al ente que ha registrado este nombre de dominio, ¿verdad? Es decir, al ente que concedió el registro de nombre de dominio. Entonces, el ente debe de acatar, ¿verdad? Porque este grupo de expertos es como cualquier tribunal, ¿verdad? Sus decisiones o el laudo arbitral que emita la resolución, en este caso del grupo de expertos, es obligatoria. Pero, como ya anteriormente les mencionaba, sí existe la posibilidad de poder seguir un proceso, ¿verdad? Puede seguirse por la vía recursiva. Claro, ahí habrá que ya entrar en materia de qué legislación es la que está o está rigiendo, perdón, ese acuerdo. El mismo acuerdo de nombre de dominio, el contrato, ¿verdad? Del nombre de dominio nos va a decir cuál es la legislación y la jurisdicción competente. Entonces, es ahí donde nosotros tendríamos que ir al caso en concreto, revisar como tal, ¿verdad? Cuál es, digamos, el recurso que podría existir contra este tipo de decisiones y dentro del plazo y la forma, ¿verdad? Ahí sí ya tenemos que irnos a los formalismos judiciales como tal
presentarlo. Este tribunal tendría que notificar a su vez a grupo de expertos que se ha iniciado, ¿verdad?, este procedimiento, o más bien este proceso o este recurso de índole judicial, y esto pues lo que haría que se suspendería como tal o quedaría en suspenso lo resuelto por el grupo de expertos. Así que sí, es posible. Bueno, en el tema pues de las resoluciones, lógicamente pues como en toda resolución puede ser a favor del demandante o a favor pues del demandado, ¿verdad? La primera es resolver la controversia a favor de la persona o entidad, que aquí entendemos sociedades incluidas, haya presentado la demanda, ¿verdad? Entonces, en este caso, se le puede, o lo que va a ocurrir es que se va a acceder a que se cancele ese nombre de dominio o que se le ceda, ¿verdad? Sí, que se le transfiera, ¿verdad?, el uso como tal que tenía el demandado hacia el demandante. Esa puede ser una de las opciones. Lógicamente, esto de que se cancele o que se transfiera el nombre de dominio, el uso, ¿verdad? Lógicamente, como hemos venido hablando, va a estar en función de que, ¿verdad?, que el nombre de dominio es el que se ha demandado, porque si se da el caso de que era un nombre de dominio acompañado, por ejemplo, de estas frases peyorativas, ¿verdad?, de la marca, entonces, lógicamente, yo como demandante no voy a querer que eso, pues, se me ceda el uso, ¿verdad? Sino que en mi demanda lo que voy a pedir es que esto se cancele. De ahí, pues, puede, lógicamente, resolverse, ¿verdad? eh, a favor de quien haya presentado la demanda, cancelando, como ya lo había dicho. La primera es que se le haya transferido, ahí dependerá el caso, y la otra pues a favor de la persona contra quien se ha presentado la demanda, ¿verdad? Contra el demandado, ¿verdad? Si no, aquí, ¿qué ocurrirá o por qué se puede llegar a, digamos, atender lo que el demandado ha pedido? Bueno, aquí entra en juego todos los aspectos que hemos venido estableciendo anteriormente. Que la marca no goce de protección en donde se está realizando los actos, digamos, de proyección de ese sitio web, los países como tal. Si la marca, por ejemplo, no tiene su protección ahí, pues de nada me va a servir que haya similitud o coincidencia con el nombre de dominio. No me van a dar la razón, ¿verdad? Si realmente eh, hay una similitud, pero mi marca está registrada en una categoría, ¿verdad?, de productos o de servicios, y el nombre de dominio está sirviendo para realizar actos de comercio eh, en otras categorías, pero en los nombres de dominio recordemos que no hablamos de categorías bajo la clasificación de NISA, pero es decir, no está publicitando mis mismos productos o mis mismos servicios. Entonces, pues, por decir algo, mi marca se refiere a zapatos y el nombre de dominio se refiere a sombrillas, aunque sea el mismo nombre de mi marca o similar, pues también en ese caso no me van a dar la razón por ese motivo, ¿verdad? Así que, digamos, eso podría ser uno de los aspectos eh, o varios aspectos por los cuales no puedan atender, digamos, mi petición. Bueno, de ahí, ¿qué más? Eh, ¿Se puede otorgar daños y perjuicios? Esa sería otra pregunta por parte del grupo de expertos. La verdad es que no, ¿verdad? Eso estaría reservado eh, para el ámbito judicial, ¿verdad? Ahí nosotros pues tendríamos que, digamos, seguir un proceso judicial aparte, ¿verdad? Eh, para, digamos, buscar cuantificar.
el objeto del grupo de expertos pues no es este, ¿verdad? Sino que simplemente dirimir una controversia como tal y llegar pues a eh, cesar, por ejemplo, ese daño que se esté dando a una marca. Pero ya, digamos, si yo digo, mire, aquí pues hubo un daño, ya ustedes me dieron la razón, grupo de expertos, entonces, bueno, quisiera pues que me indemnizara a esta persona con tanto. Ahí sí tendríamos que ver las opciones por ordenamiento jurídico, pero tendría que ser usualmente por la vía judicial. Eh, ¿Cuánto tiempo es la resolución? ¿Cuánto tiempo tarda? Pues ya habíamos visto que el procedimiento en general dura aproximadamente 60 días. Las resoluciones pues son 14 días. Normalmente posterior, digamos, a las valoraciones, al tema de la contestación de demanda que se realice sobre todo, el grupo de expertos va a emitir en 14 días posteriores, por regla general, esa resolución. ¿Cómo se ejecuta? ¿Verdad? Ya les había mencionado pues que el grupo de expertos va a hacer valer sus providencias, ¿verdad? Lo que haya decidido a través pues del registrante de nombre de dominio, ¿verdad? Para el caso que les mencionaba, GoDaddy, que es una de las empresas, le va a ordenar, le va a decir, mire, este nombre de dominio, cancélelo. Este nombre de dominio, su uso va a pasar a nombre del demandante, el registro como tal, ¿verdad? Entonces, todo eso pues se va a hacer a través de la persona, ¿verdad? De la empresa registrante de nombres de dominio que lógicamente haya sido acreditada por ICANN previamente. Si es un nombre de dominio de tipo de código de país, una vez más, solo si el Estado, ¿verdad?, ha permitido esa posibilidad. Hay casos también, digamos, eh, de marcas, y esto, digamos, es uno de los casos sui generis, llamemos, en donde el grupo de expertos ha acogido y ha dado una resolución favorable al demandante cuando su marca, aún cuando no está registrada, ¿verdad? Y ojo con esto, aunque no haya un certificado, ya sabemos que la regla general es que yo debo de registrar mi marca. Decíamos la clase pasada, la marca, eh, el derecho que yo adquiero es a través del procedimiento administrativo, ¿verdad? Es un acto administrativo favorable y es un acto de tipo constitutivo en el caso del registro. Es decir, mediante esa resolución es que yo adquiero ese derecho, pero hay precedentes de este grupo de expertos en donde ha acogido marcas que no han estado registradas, pero no es cualquier caso, ¿verdad? Sino que son marcas que, digamos, han ganado cierta notoriedad, ¿verdad? Han ganado pues cierto prestigio a nivel de diferentes países. Eh, un caso pues fue de un conocido, ¿verdad? Escritor, Mario Vargas Llosa. Había una fundación, me parece que eh, estaba utilizando el nombre de él en su actividad, ¿verdad? En su página web, y él pues alegó que él en ningún momento pues había, aunque era una organización sin fines de lucro, pues por ahí se estaba usando su nombre y con eso pues estaban recaudando algunos fondos, ¿verdad?, desde su página web. Entonces, ahí el grupo de expertos, digamos, empezó a hablar de la temática de las marcas de hecho, ¿verdad? Entonces, es interesante, digamos, ese caso porque también abre la posibilidad, ¿verdad? Y es donde yo en algún momento siempre me he puesto a pensar que la justicia como tal, pues debe de cumplir su fin, ¿verdad? Lógicamente,
no nos vamos a saltar el principio de legalidad solo en cada caso por llegar, digamos, a la justicia, ¿verdad? Sino que debe de respetarse como tal, pero es un caso interesante en donde la marca de hecho como tal se acogió, ¿verdad? Entonces, se ordenó, ¿verdad? La cancelación como tal de ese nombre de dominio, a pesar que pues Mario Vargas Llosa no tenía registrado, digamos, como tal, eh, su apellido, su nombre como tal, ¿verdad? Como una marca, como un signo distintivo. Como en todo procedimiento, ¿verdad? Puede darse un acuerdo eh, y esto pues se va a presentar y pues si lo avala así, si lo considera así, digamos, pues va a finalizar el procedimiento. Y hay cuestiones de pago, ¿verdad? Que si el grupo de expertos no ha sido nombrado, entonces pues se le puede devolver al demandante una parte de lo que ha pagado, pues si ya estuvo, digamos, nombrado, entonces ya no hay reembolso. Bueno, eh, el registrador, ¿verdad? ¿Cuáles son sus funciones? Básicamente, pues es la de acatar, ¿verdad? Las diferentes resoluciones o providencias que así emita, pues el, el grupo de expertos, ¿verdad? Es decir, proporcionar información exigida, si el grupo de expertos necesita ilustrarse, ampliar cierta información, se la puede requerir al registrante, ¿verdad? O registrador como tal de nombre de dominio. También medidas cautelares, ¿verdad? Puede ser de que para burlar este procedimiento, la parte demandada busque ceder a un tercero el nombre de dominio, ¿verdad? Y si no hay una medida cautelar que se establezca, entonces esto puede ocurrir, ¿verdad? Entonces lo puede, digamos, eh, impedir como tal el registrador si así se lo ha ordenado el grupo de expertos. Y lógicamente, pues quizás la función principal es la de acatar, ¿verdad? Y ejecutar lo que haya decidido de fondo el grupo de expertos. Y bueno, esto está relacionado, el sometimiento a los tribunales, relacionado a lo que preguntaba la compañera. Al igual que como vimos en el caso de la política uniforme de, de SBNet, ICANN, ¿verdad? Y el grupo de expertos se rige por su política uniforme también de resolución de conflictos. Entonces, es una política un poco en cuanto a su articulado más amplia, eh, pero casi que coincide, ¿verdad? En una gran parte con la política de SBNet. De hecho, pues la política de SBNet, llamémosle así de una manera un poco cordial, está inspirada, ¿verdad? En la política de AICA. Entonces, en el artículo 4K, bueno, dice muchas cosas ese artículo, eh, pero aquí está, ¿verdad? De una manera clara, me voy a permitir darle una lectura. Dice los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento. Ya les mencionaba, puede ser un proceso judicial que inicie con su demanda o después de su conclusión, es decir, una especie de apelación. Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro del nombre de dominio que usted posee debe de cancelarse o cederse, el registrador esperará 10 días hábiles, ¿verdad? Por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador, tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. Entonces, la misma empresa, ¿verdad? Que
permitió el registro de ese nombre de dominio debe de esperarse, porque lógicamente siempre habrá una persona que haya perdido y esta persona pueda continuar o pueda decidir continuar con el procedimiento, ¿verdad? Ya sea a través de la vía judicial. Entonces aquí lo deja bien claro la política. Ahí dice: a continuación ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted durante ese periodo de días hábiles documentos oficiales, como la copia de una demanda sellada por el oficial del juzgado, ¿verdad? Lógicamente este es una especie pues de lenguaje así como general, no es nuestro caso salvadoreño. Que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b 8 del reglamento. En general, esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal del registrador o el que figura su nombre en la base de datos UIS. Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de días hábiles, no ejecutará la resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida hasta que haya recibido las pruebas satisfactorias de que se ha producido una resolución entre las partes, pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada, o una copia de una orden dictada por dicho tribunal en la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre. Entonces, eso, digamos, se lo rescato ahí como algo relevante, ¿verdad? En el tema, pues, del ámbito judicial, eh, no es, digamos, algo que no se pueda llevar al tema o a los tribunales, sino que esto puede continuar ahí, ¿verdad? Digamos que alarga, ¿verdad? Las cosas y en algunos casos, pues, esto tomará esa vía, pues, y la controversia podrá continuar un poco más allá. De ahí, pues, algunos aspectos que son importantes, siempre que los he venido recalcando, pero que aquí, pues, los vuelvo a recalcar, es tomar en cuenta a la hora de plantear estas demandas el tema de la territorialidad, ¿verdad? Y las especialidades de la marca. Esta clasificación de NISA que yo les mencionaba, que sirve al inicio del registro de una marca para poder nosotros determinar en dónde o en qué clase queremos registrar pues nuestro signo distintivo, nuestra marca. Esta clasificación se divide en servicios y en productos. Entonces, es importante pues que nosotros delimitemos esto y a la hora, ¿verdad?, de entablar una demanda, tener claridad de cuáles son esas clasificaciones bajo las cuales goza de protección la marca, ¿verdad? Y cotejar esto versus la actividad comercial que está desarrollando este nombre de dominio. También pues que si es una marca notoriamente conocida o famosa, ¿verdad? Y famosas, que son dos categorías distintas, no son, digamos, sinónimos, ya las vimos la vez pasada. Esto pues es una excepción, ¿verdad? A esa territorialidad y a esa especialidad. La clasificación de NISA no aplica, ni la protección territorial no aplica, sino que estas marcas trascienden fronteras. Y por ahí, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, pues surgía en la clase, recuerdo una pregunta como, ¿qué instrumentos? No decía qué instrumentos, sino que cómo determinar, ¿verdad? Que es algo notoriamente conocido. Ya hablábamos un poco de los elementos de prueba que se deberían presentar en su momento, pero también aquí les dejo, ¿verdad? Sobre todo esta recomendación conjunta relativa a las disposiciones de marcas notoriamente conocidas, y bueno, el Convenio de París. Ambos, sobre todo la primera, habla de manera bastante amplia, ¿verdad? De diferentes criterios en torno pues a las marcas notoriamente conocidas, ¿verdad? Entonces, eh, es un cuerpo normativo bastante ilustrativo que nos permite tener
una noción más amplia en torno a los criterios que pueda tomar un registrador a la hora, por ejemplo, de resolver en torno pues a una controversia en donde se haya envuelto pues una de estas marcas. Finalmente, ¿verdad? En el caso de el caso nacional, ya veíamos un poco que es a través del centro de arbitraje, ¿verdad? De la Cámara de Comercio Americana, que vamos a seguir ese proceso, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, posterior, ¿verdad? Haber intentado de manera, eh, digamos así, de manera directa como tal, es necesario, ¿verdad? Si no fructifica, ¿verdad? Este tipo de acercamiento, ir eh, y realizar pues este arbitraje, ¿verdad? Entablarlo como tal, conforme pues a esas reglas de la Cámara de Comercio Americana. Y lo que decida pues este tribunal puede ser sometido, ¿verdad? También de igual manera a nuestros tribunales, siempre y cuando, reitero, estemos hablando de un nombre de dominio de tipo de primer nivel, pero de código de país, ¿verdad? Y con ello pues nosotros también podríamos plantear ante los tribunales civiles y mercantiles pues nuestra controversia como tal, y ahí pues lógicamente siguiendo todos los requisitos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil para el tema de las demandas, si queremos solicitar alguna medida cautelar, pues igual justificando los requisitos para que esta medida cautelar pues, pueda ser otorgada, y como tal pues siguiendo eh, todos los criterios relativos a la competencia en torno pues a uno de estos tribunales, ¿verdad? Entonces, igual ahí podría pedirse los, la indemnización por daños y perjuicios, ¿verdad? Que ofrecer, ¿verdad? Esa prueba, la prueba pericial sería lógicamente pues ahí la idónea, ¿verdad? Y bueno, básicamente de una manera, digamos, introductoria, de una manera general, pero dando necesarios, esto sería, digamos, lo relativo a los nombres de dominio, ¿verdad? A la protección de la marca que puede tener una sociedad y que en su momento, pues, vulnerada, ¿verdad? Esta protección por un nombre de dominio como tal, ¿verdad? Entonces, esos serían, digamos, los aspectos que yo considero son infaltables, ¿verdad? En nuestro caso, para poder conocer y poder dar resolución a uno de estos conflictos. No sé si hay alguna pregunta al respecto, algún comentario que deseen realizar. Hola, Hola, sí, sí, hola. adelante. Solo una duda. En caso que no exista ningún tipo de respuesta de la parte demandada, ¿cómo se procede? Digamos que no logran localizarlo, le cancelan el nombre de dominio así como de oficio o cómo procede. Estamos hablando del grupo de expertos. Correcto. Sí, en el caso que la parte no conteste, ¿verdad? Ya les decía yo, normalmente la parte demandada es la que registró el nombre de dominio. Entonces, cuando registramos un nombre de dominio, nos hemos sometido a diferentes cláusulas, ¿verdad? Como un contrato de adhesión. Entre esas cláusulas está la obligación que tenemos de contestar esa demanda en caso pues que el grupo de expertos, pues de expertos así lo requiera,
en caso que se haya presentado una demanda, pero si el demandado, ¿verdad? Que podríamos ser nosotros u otra persona, no contesta, entonces eso no va a impedir para que el grupo de expertos con la documentación, los argumentos y lo que pueda requerir incluso a la empresa que ha proveído el nombre de dominio pueda recabar, con esos insumos pues va a resolver, ¿verdad? Y si considera que en efecto existe mala fe que se encaja dentro de lo que se ha hablado como conductas que constituyen la denominada ciberocupación, entonces pues lo más lógico es que sí, ¿verdad? Se va a proceder a la cancelación si es lo que se ha pedido en la demanda o si no, pues a el cambio de registrante, ¿verdad? Es decir, que pase del demandado al demandante ese nombre de dominio. ¿Alguna otra? Gracias. Bueno, Laura. Bueno, entonces recuerden que mañana tenemos la otra clase, ¿verdad? Siempre en este mismo horario y nos vamos a enfocar de una manera bien práctica, así como literal, ¿verdad? Yo les voy a enseñar con un ejemplo real cómo es que vamos a proceder a registrar una sucursal extranjera, ¿verdad? Es decir, una sociedad que se ha constituido en el extranjero con todas sus formalidades, está funcionando plenamente, pero viene acá su representante legal o un accionista y llega ante nosotros y nos dice, mira, yo lo que deseo es no constituir aquí una sociedad anónima de capital variable, no quiero una sociedad, una SAS, ¿verdad? Acciones simplificadas, lo que yo quiero es una sucursal. Entonces, si eso es lo que el cliente desea, ¿verdad? No le vamos a decir, no, mire, porque nosotros no conozcamos el procedimiento, mejor hagamos la anónima, ¿verdad? Lo mejor pues es conocer, ¿verdad? El procedimiento y seguirlo, ¿verdad? Y que la entidad pues tenga su extensión, llamémosla así, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Así que eso es lo que aspiramos a la próxima clase, enseñar este procedimiento y creo que es bonito también que lo podamos hacer de esta forma virtual porque les voy a compartir la pantalla, les voy a enseñar los documentos, les voy a enseñar el trámite, vamos a como simular, realizar el trámite y con ello pues vamos, digamos, considero aprender algo más. Así que bueno, compañeros, gracias. Les deseo que pasen feliz noche y nos estaremos viendo mañana, si Dios así lo permite. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, maestro. Bueno, buenas Gracias, noches. buenas Que noches. descansen. Buenas noches, gracias. Buenas noches.